¿Qué tal ese video? ¿Ah? ¡Qué gusto! Muy buenos días, amigos. Bienvenidos martes 15 de marzo de 2022. Les saludamos aquí en la primera emisión de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, Darío, Carito, Byron. Qué gusto saludarles. Coméntanos, por favor, Darío, las últimas novedades con China. Estamos preocupados. Así es, hola, buenos días. El gobierno chino ha confirmado que este último lunes 2.300 nuevos casos de COVID-19 se han registrado en este país. Por esta razón, se han confinado al menos 10 ciudades. 2 de ellas están en confinamiento total. Así es, hay una preocupación mundial al respecto. Tendremos los detalles. Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está pasando en la Asamblea? También hay problemas ahí, ¿verdad? Así es. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Pues hay revuelo en el Legislativo. La renuncia de César Ron es un llamado de atención para el Parlamento, que en solo 10 meses de funciones ya presenta 23 cambios en su composición. Les vamos a contar de esto más adelante. Efectivamente, estaremos muy pendientes de esa información. Y Byron, ¿a quién tendremos hoy? Hola, Vero, compañeros televidentes, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Pues bien, hablaremos sobre las alianzas público-privadas y la ley de inversiones, pero también de lo que el presidente de la República conversó con los empresarios chilenos en Santiago la semana pasada. Con nosotros el secretario técnico de la alianza público-privada, Roberto Salas. Hablaremos de estos temas. Correcto, importante información que vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes, y damos paso enseguida a los titulares de esta mañana. Presidente Guillermo Lasso anunciará el veto a la ley de interrupción del embarazo este martes. Se desconoce el alcance jurídico del mismo. Varias voces en la Asamblea por la muerte cruzada ante la renuncia del legislador César Ron y las últimas resoluciones del Parlamento, aunque el gobierno toma distancia del tema. Incremento de salarios a los docentes del sistema de educación intercultural bilingüe aún está en el limbo, pues el gobierno dice que los fondos no pueden salir de los ingresos extraordinarios del petróleo. Iniciamos, amigos televidentes. Atención, 2 ciudades chinas se encuentran en confinamiento luego de que se registrara un incremento de casos de COVID-19 que superó el de hace 2 años, cuando justamente iniciaba la pandemia. En respuesta al aumento de los contagios de COVID-19 en China, el gobierno decidió cerrar Shenzhen, una ciudad financiera y tecnológica que limita con Hong Kong, de 17,5 millones de habitantes, y restringió el acceso a Shanghái, suspendiendo el servicio de autobuses. En las últimas 24 horas, China ha registrado 4.000 infecciones de COVID, la cifra más alta en 2 años. 19 provincias se enfrentan brotes de las variantes Omicron y Delta del coronavirus. Todos en Shenzhen se someterán a 3 rondas de pruebas contra el virus para detener su propagación. En Shanghái, la ciudad más poblada de China, con más de 25 millones de habitantes, los barrios fueron acordonados, mientras que los centros comerciales, restaurantes y escuelas fueron cerrados. En barrios y otros lugares, la gente está siendo confinada en sus corporativos y oficinas. Así que es mejor trabajar desde casa y reducir el movimiento. China ha seguido una política estricta de cero COVID, con confinamientos, restricciones de viaje y pruebas masivas cuando se detectan focos infecciosos. Sin embargo, la cifra de contagios en un país de 1.400 millones de habitantes es pequeña si se compara con la de otras naciones. Las estrictas medidas continúan provocando fatiga entre la población. Nuestra escuela suspendió clases y ahora solo son en línea, pero no pudimos volver a casa a nuestra ciudad. Ahora nos haremos la prueba COVID porque acaban de dar el aviso. Científicos han sugerido que China debería abandonar la política de cero COVID y tratar de vivir con el virus, pero el gobierno no ha descartado la posibilidad de recurrir a confinamientos estrictos. Y bien, como vimos en el reportaje, 17 millones de personas solamente en una ciudad, compañeros, están en confinamiento total. Esto provocará que el resto del país en China y que el mundo nos empecemos a preocupar respecto de qué va a pasar. ¿Vendrá una nueva ola, una cuarta ola al mundo? ¿Estaremos preparados para soportar en un momento en el que el mundo, el Ecuador,
puntualmente, estamos empezando a dar los primeros pasos para la reactivación económica. Ahora, Darío, hay un tema. Parece que es la variante Omicron la que está en este momento azotando precisamente a China. Es una variante que viene desde Europa. Es algo que nosotros también en el Ecuador ya lo hemos sentido, precisamente la variante Omicron, que para China anteriormente era casi inexistente. Así es. Si el gobierno chino está tomando las restricciones necesarias y ha paralizado educación, ha paralizado el comercio, ha paralizado las empresas, pues habría que tomar al menos un poco de atención en lo que está pasando en ese país. Hay que tomar atención y también, bueno, en Europa ya se vive la sexta ola de COVID. Lo que está pasando en China hay que entenderlo todo, es muy importante, pero hablamos de un país que tiene 1.400 millones de habitantes. Cuando en Shenzhen se decretó el domingo el confinamiento, se habían reportado 3.200 casos y ayer, el lunes, 2.400 casos. O sea, esto quiere decir que si comparamos toda la población a los casos registrados en el país, es mínimo. Sin embargo, en China se maneja esta política de cero COVID debido a que fue aquí justamente en donde empezó y ellos tratan de ser sumamente precavidos. Lo decían en el reportaje, 3 rondas de test para toda la población. Yo creo que el ejemplo a seguir es la precaución. Sin embargo, también hay que considerar las tasas de vacunación en las personas adultas en China son muy bajas. Lo que aquí en Ecuador, por ejemplo, que es una población más pequeña, no es así. Nosotros tenemos otra tasa de vacunación que somos pioneros en Latinoamérica. Decía el inmunólogo Alberto Narváez, que conversó conmigo ayer, que la población entre 60 y 79 años, el 40% ya tiene 3 dosis. Mientras que la población, además por estadísticas del propio Ministerio de Salud, la población entre 18 y 49 años o 59 años ya tiene el esquema completo casi en un 85%. Claro, la idea es, dice la ministra, aunque no hay una información nueva, que podríamos quitarnos las mascarillas en espacios públicos quizás en mayo cuando se revisen las cifras epidemiológicas y si efectivamente hemos llegado a una cobertura del 90%. Pero eso varía mucho, porque claro, dicen los científicos, como lo que pasa en China o puede pasar en Europa, que venga otra variante y vuelva a la mutación. Y claro, esto lo que habla es de que va a haber una vacunación nuevamente para reforzar, porque ya ha dicho Pfizer, lo conversábamos ayer, de que recomiendan una 4ª dosis para el caso de su fármaco y las otras farmacéuticas de la misma manera. Entonces, el COVID vino para quedarse, así que es mejor que sigamos con nuestras medidas de bioseguridad y las recomendaciones básicas y, por supuesto, si la autoridad competente considera que tenemos que vacunarnos una 4ª o una 5ª, pues habrá que hacerlo. Como nos manifestaba ayer precisamente el director es decir, el subsecretario de Epidemiología, el asunto es estar pendientes de cuáles son los avances científicos que se están desarrollando a pasos acelerados. En este sentido, vemos que muchas de las farmacéuticas también están desarrollando monodosis y queremos ver igual una vacuna que pueda ser efectiva y que pueda llegar a la raíz del virus. Es decir, que cualquiera de las variantes venga a ser mucho más débil de lo que originalmente podría ser simplemente con una dosis. Eso es, chicos. Bueno, en respuesta al brote de nuevas infecciones por COVID-19, las autoridades de Shanghái, les contamos, amigos, que han suspendido los vuelos desde el extranjero hasta el 1 de mayo. A decenas de millones de chinos se les ha dicho que se queden en casa o que limiten también sus viajes. La Comisión de Salud de China, por ejemplo, informó el 14 de marzo de más de 5.500 nuevos casos, como ya lo mencionamos aquí, en la China continental y de casi 27.000 nuevas infecciones en Hong Kong. Es decir, hay un rebrote bastante importante. Así es, y justamente es que China prácticamente ha pasado 2 años con sus fronteras cerradas. Las visas a los países que lo requieren, se ha mencionado que no se van a renovar, sino es solamente cuando sean para viajes exclusivos y necesarios. O sea, no cualquier persona puede entrar a este país por esta política que decimos que mantiene de cero COVID. Son muy estrictos y yo creo que ahí está el ejemplo, porque a la final, como bien lo decía Byron, el COVID vino para quedarse, no se va a ir, es cierto, pero queda en nosotros tener la responsabilidad y sobre todo en los gobiernos en mantener políticas, en no relajar de por sí las medidas de seguridad. Justamente ayer estuvo aquí el subsecretario de Salud, Francisco Pérez, y él consideró que aún es prematuro dejar la mascarilla en sitios públicos o espacios abiertos, aunque los índices de contagios se mantienen estables. Escuchemos lo que dijo. Seguir revisando los números día a día para ver si podemos nosotros ya indicar que se pueda estar por lo menos en espacios abiertos sin mascarilla y retomando la normalidad. Tenemos que esperar, este es lo único que podemos decir, es muy variante
la pandemia ha tenido altos y bajos, hay cada vez nueva evidencia, o cada vez vemos que en lugares, por ejemplo, China, ayer miraba en las noticias que ya tuvo que confinar algunas ciudades porque precisamente tuvo un repunte de casos. Y esto es lo que queremos que no nos pase a nosotros, y por eso tenemos que ir solito y muy cautos en las recomendaciones para no tener inconvenientes. Bien, compañeros, es hora de cambiar de temas. Tenemos bastante información este día que tenemos que ir evacuando. La ley de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo por violación, así lo estipuló la Corte Constitucional, que derivó a la Defensoría del Pueblo para que estructure la ley, para que luego la Asamblea Nacional la trate, y que fue bastante dilatada, fue aprobada finalmente en el Legislativo. Y en estos días se prevé que el Gobierno Nacional establezca o se pronuncie oficialmente respecto al tema. Tenemos un pronunciamiento del vocero oficial del presidente de la República. La política del gobierno es procurar que la ley que se ha aprobado en la Asamblea Nacional se ajuste a la resolución de la Corte Constitucional. Esa es la política básica, ese es el principio fundamental. La ley tiene que ajustarse a la resolución de la Asamblea Nacional. Y en todo aquello que la Asamblea hubiera podido excederse o no ajustarse, pues el presidente de la República podría vetarlo. Esto es una decisión que la va a anunciar el presidente de la República. Esta noche el presidente en cadena de radio y televisión anunciará al país cuál va a ser su posición jurídica en cuanto al veto. Es evidente que el presidente va a tomar una posición jurídica respetando lo que la Constitución establece, pero sobre todo lo que la Corte Constitucional señaló en su dictamen. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Lo ha dicho varias veces en conversatorios con los periodistas en su habitual encuentro con la prensa los días martes. Seguramente hoy en la mañana que el presidente estará con algunos colegas lo va a volver a ratificar porque seguramente se lo van a preguntar. Entonces, mientras el presidente no establezca cuáles van a ser eso, me parece que entramos en una especulación. Tenemos que esperar qué es lo que diga el presidente y en función de eso pues habría el debate. Lo cierto es que queda claro, porque la Corte lo ha establecido y lo conversamos con ustedes, la despenalización del aborto. Por lo tanto, eso ya ha quedado establecido como ley de la República en el Código Penal, pero habrá que ver el alcance del veto y ahí lo que va es a volver a la Asamblea, que la comisión respectiva haga pues los ajustes de acuerdo al veto parcial del presidente. Así es un hecho, como tú bien lo decías, es un hecho que ya la despenalización del aborto existe en Ecuador en casos de violación. Habrá que ver cuáles son los parámetros que establece el gobierno y cómo esto se tramita de nuevo en la Asamblea Nacional. Pero ahí también tenemos más temas que conversar y es que en los 10 meses del actual periodo legislativo se registran 23 cambios en la composición de la Asamblea Nacional. Entre ellos, 4 renuncias y una expulsión por supuestos gestión de cargos públicos de la ex vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez. Veamos el siguiente reportaje. Pero así como estamos en esta Asamblea Nacional, no avanzamos. La sorpresiva renuncia del independiente César Ron alarga la lista de legisladores que en menos de un año de gestión ya han dado un paso al costado en el Parlamento. En el mes de mayo, apenas días de instalada la nueva Asamblea, el entonces legislador oficialista César Monge renunció para asumir el cargo de ministro de Gobierno, en el que estuvo un poco más de un mes y luego salió debido a su delicado estado de salud. A Monge le siguió el asambleísta independiente Marcelo Cabrera, quien pasó a ser ministro de Transporte. En octubre de 2021, la legisladora de la Izquierda Democrática y vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, fue destituida por gestionar cargos públicos. A inicios de febrero de este año, Diego Ordóñez presentó su renuncia al Parlamento y pasó a ser asesor de la presidencia. Pero las renuncias y destituciones no han sido los únicos cambios dentro del Parlamento. Según el Observatorio Legislativo, en el actual periodo se han dado 23 cambios en la composición de la Asamblea. 8 legisladores de movimientos locales se sumaron a la bancada del Acuerdo Nacional, 6 se desafiliaron de sus partidos, 4 cambiaron de bancada. Debilita la institucionalidad legislativa, pues también un órgano legislativo se vuelve tal vez más proclive a la corrupción porque necesitamos tratar de ganar ese voto, ¿no? Dentro del Parlamento, dicen, la salida de Ron es el llamado de atención para que el legislativo reformule sus prioridades y su gestión. Esto es el reflejo de lo que la ciudadanía está pidiendo que la Asamblea se ponga a trabajar y en ese sentido hay que ponernos a que se prioricen las cosas que realmente necesita el Ecuador. Carolina Basante, Noticias 7.
Realmente preocupante, y nosotros vemos que existe un halo de ingobernabilidad, y este es un poco el problema que se tiene, ¿no? Las leyes que se están presentando en este momento, que son respaldadas por el Ejecutivo, de todas maneras son inmediatamente negadas, y existe precisamente este conflicto al interior del Parlamento. Ahora sería interesante saber ¿cuáles serían las medidas que se podrían adoptar para que pueda haber estos cambios radicales desde el núcleo de la Asamblea, para que exista una institucionalidad en el país? Y esto es un poco la utopía que tenemos, ¿no? Este anhelo que tenemos como ciudadanos para que los asambleístas cumplan con su trabajo. No les pedimos nada más ni nada menos que eso, ¿no? Así es, justamente como mencionaba al inicio, el llamado de atención que hizo César Ron al momento de renunciar es lo que evidentemente está pasando ya incluso dentro de la Asamblea. No solo se trata de una percepción de la ciudadanía sobre el trabajo legislativo, sino dentro de los propios asambleístas. Ayer se pronunciaba también el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que decía que también quiere dar un paso al costado de su comisión, porque tampoco se puede trabajar dentro de la comisión que tiene que fiscalizar. Entonces, evidentemente, algo está pasando. Yo creo que lo que se viene la próxima semana con el tratamiento en segundo debate de la ley de inversiones será un termómetro que el gobierno también tiene que tomar atención por el tema justamente de la gobernabilidad que tú decías, Vero. Es muy importante. La Asamblea está contribuyendo o no con el Ejecutivo. No se trata de que tienen que pasar todas las cosas, pero sí trabajar en conjunto. Esto es lo que nosotros veremos, y evidentemente aquí y esto cierne el fantasma de la llamada muerte cruzada, ¿no? Que esto ya se ha mencionado, el gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero su tono ha sido muy discreto. Sin embargo, dentro del Parlamento, César Ron lo dijo: mándenos a las casas a todos. Recordemos que esta Asamblea, este cuerpo legislativo nuevo, no se ha podido sacudir los malos números que registró el legislativo anterior. El cuerpo, de aceptación, ¿no? Así es, los bajísimos números de aceptación con el que terminó el cuerpo legislativo anterior, que aparentemente iba a empezar bien, tuvo un ligero repunte al inicio y luego nuevamente cayó. Bueno, un poco para contextualizar y para que los televidentes que nos ven y nos escuchan a través de Pública FM, es importante que sepan que en la Constitución de Montecristi se estableció, dentro de una de las normativas constitucionales, el hecho de la denominada muerte cruzada, que es lo que hemos conversado aquí, que básicamente es que el presidente disuelve el Parlamento y convoca elecciones de manera inmediata para que sean los ciudadanos los que pongan otro presidente y otros legisladores, en vista de la poca gobernabilidad. Es una figura que nunca se ha utilizado, siempre está el fantasma ahí, siempre se ha dicho la muerte cruzada como un cuco, por decirlo de alguna manera, pero está constitucionalmente establecida en la normativa constitucional, como digo, pero evidentemente el gobierno, entiendo, no quiere barajar esa posibilidad porque considera que todavía en la Asamblea podría haber algún marco de negociación en el tema. El vocero presidencial, el doctor Carlos Gijón, justamente al referirse al tema, porque fue consultado ayer en esa comparecencia con los medios, habló de cuál es la posición oficial del presidente. El gobierno no ha tomado una decisión sobre la muerte cruzada. Todos entendemos que se trata de un instrumento constitucional previsto en la Constitución para solucionar las crisis políticas cuando éstas llegan a un extremo de gravedad del cual el país no puede salir, pero no es ese el caso en este momento. En este momento ese no es el caso. El gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los asambleístas, con los distintos bloques, para encontrar medidas civilizadas y de consenso a los problemas que hay. Vamos a contarles, amigos, ahora que el gremio de docentes celebró la decisión de la Asamblea que dio paso precisamente al alza salarial del magistrado. Sin embargo, las fuentes de financiamiento de estos recursos están entredicho, pues no sería factible que provenga del excedente del petróleo. Como un triunfo fue recibido por el magisterio la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se establece la equiparación salarial con respecto a las escalas de los empleados regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto se trata de una reparación y justicia para este sector que ha sido rezagado. En la norma aprobada señala una tabla de salarios que van desde los $817 en el nivel J hasta los $2.034 en el nivel A. Además, se recategoriza a los servidores que no poseen títulos de tercer nivel y se definen las fuentes de financiamiento para los ajustes salariales. Existen recursos por la elevación del costo del petróleo, también la reforma tributaria
arroja recursos importantes. Sin embargo, legalmente no sería procedente financiar el alza salarial con el dinero que provenga del petróleo, apuntan los expertos. El precio del petróleo no podría ser destinado al pago de un gasto permanente porque el ingreso del petróleo es un ingreso no permanente. Entonces, no habría una relación directa y por lo tanto no sería sostenible. Para Calle sería incluso sentar un mal precedente. De que se puede gastar, generar deuda o generar ingresos no permanentes para hacer una obligación que va a ser permanente. Desde el magisterio zanjan que aunque no sean los ingresos petroleros, el Estado sí está en capacidad de solventar el alza salarial. No estamos nosotros pidiendo dádivas ni que nos consideren como algo especial, sino más bien que tengamos el trato justo. La ley aprobada deberá pasar al Ejecutivo para que realice las observaciones del caso, pero no como un veto, pues esta ley ya fue aprobada con anterioridad y se trata de un proceso distinto que terminará en la Corte Constitucional, en donde se resolverá el texto definitivo. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y vale la pena aclarar que esta alza salarial que se da no es generalizada para todos los maestros. Recordemos que se trata de la aprobación de la Ley de Educación Intercultural. Es decir, aquí se establecen también ciertos parámetros. Por ejemplo, como decíamos ya en la nota, son 10 escalafones. Antes eran 7, ahora son 10 escalafones. Lo que existe un incremento para los docentes de la educación intercultural. Sin embargo, como ya decíamos, el cómo se intenta financiar, lo que la Asamblea ha propuesto que sean las fuentes de financiación, es lo que todavía no queda claro y que esto también será revisado por el Ejecutivo y luego por la Corte Constitucional, porque los expertos y también la norma legal establece que no podría ser de los rubros del petróleo debido a que estos son gastos permanentes y el petróleo no es un gasto permanente que no puede financiar. Además, los recursos que iban a ingresar por la reforma tributaria que se hizo ya tenían designados a qué se iba a destinar. Entonces, evidentemente, no es que tampoco existe un excedente de este tipo, es por lo cual el gobierno también ha dicho que está analizando de dónde van a sacar los recursos para poder solventar esta alza que ya en la Asamblea se dio paso y que la Corte Constitucional tendrá que revisar. Sí. Bueno, y parecería poco serio de los asambleístas el proponer que esta nueva responsabilidad del gobierno se pueda pagar con el excedente petrolero. ¿Qué va a pasar cuando ese excedente no exista? ¿De dónde se va a pagar? Entonces se le está cargando algo a un rubro que no es oficial. O sea, yo te invito a mirar a quien te paga, más o menos así es la fiesta, para el buen entendedor. Además que hoy el WTI, según las agencias internacionales como Bloomberg y Reuters y otras agencias que se dedican a medir el precio de las materias primas, pone a la fecha de hoy, 15 de marzo, el WTI, que es este West Texas Intermediate, que es el de referente para Ecuador, en $97.38 para las ventas en abril. Y a esto hay que restarle los $7-8 que Ecuador paga por un castigo, porque nuestro crudo no es tan bueno, entonces nos lo castigan, unos $8-10. Por lo tanto, estamos recibiendo menos de $90. Si el precio del petróleo ya está a 90, en un mes estará a 100 y nuevamente bajará, así es tan volátil, es irresponsable, creo yo, con los ciudadanos, pero sobre todo con los maestros que tienen todo el derecho de ganar más o de ganar lo que les corresponde, simplemente. Pero a través de unas fuentes de financiamiento que establece la propia ley. O sea, el gobierno, entiendo yo, está analizando de acuerdo a lo que... Es como uno en casa, ¿no? Si uno quiere subirle el salario a la persona que le ayuda en la asistencia doméstica, por ejemplo, y como por ahí me saqué la lotería, conseguí un billetito por un cachuelo, como se dice, una chaucha, no voy a decir, no, entonces te pago todos los meses $10 más. Así es, más o menos el ejemplo doméstico. El gobierno no puede financiar 1.200 millones de dólares, si no me equivoco, en pagar a los maestros que están en todo el justo derecho de que se les reconozca, porque no son ingresos normales, no están establecidos en la proforma presupuestaria, son extraordinarios. Exacto, y bueno, realmente el informe que hace la Comisión de Educación dentro de la Asamblea y que se aprueba establece que son 1.915 millones de dólares lo que se necesitan para el financiamiento, pero ayer en el gobierno se decían que son 4.000 millones de dólares los que se necesitan para poder cubrir esta alza salarial, lo que ocasionaría un déficit fiscal. En estos momentos es donde la pregunta es de dónde se va a sacar este dinero, que como bien lo ha dicho, es la remuneración que los maestros se merecen. Pero la incógnita y la interrogante es de dónde saldrán estos recursos para que no afecte lo que ya se menciona, que va a ocurrir un déficit fiscal. Así es, lamentablemente el trabajo de la Asamblea nuevamente tenemos
Perdón. Es responsabilidad de ellos, Byron, es responsabilidad de ellos. Es lo mismo que conversábamos antes. O sea, hay una irresponsabilidad institucional al aprobar leyes que no están aseguradas. Su financiamiento. Lo mismo pasó con la reforma tributaria, que entró por el Ministerio de la Ley por una irresponsabilidad institucional. No voy a poner rótulos ni nombres de los bloques o partidos. Es un tema institucional. Lamentablemente, la Asamblea como institución está dejando mucho que desear en menos de un año. Se criticaba muchísimo a la anterior, que era la peor. Bueno, todas son las peores. Pero está haciendo méritos esta Asamblea para que sea peor que la anterior. Lamentablemente, está haciendo todos los boletos de la rifa, está comprando para sacarse la lotería de la peor asamblea. Con estos hechos. Con estos hechos, sin duda. Y nosotros como ciudadanos estamos exigiendo, como lo dijimos anteriormente, que se pueda cumplir con la normativa legal y que los asambleístas también trabajen en función del beneficio de todos. Ahora vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ya regresamos. Hacemos una corta pausa. Gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera, y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera, en mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente, Galápagos, costa, sierra y oriente. Orgulloso de mi patria desde el vientre, nuestras costumbres que nadie nos las quita. El peloteo por las tardes con los panitas, la música full, el baile, las cervecitas, pues encebollado que nos resucita, la bendición de mi abuelita. Hey, Ecuador es todo lo que necesitas. Ecuador TV, el canal de la gente. 7 de la mañana con 32 minutos, son las 14 horas con 32 minutos en Kiev, la capital de Ucrania, donde hasta ahora siguen los bombardeos del ejército ruso sobre las principales ciudades. Vemos allí la plaza del Maidán, que es una de las plazas principales del centro de Ucrania. Es como decir aquí la plaza grande. Pues bien, la plaza del Maidán, que se hizo famosa en el 2013 por esa revolución del Maidán, es el ícono de la capital ucraniana. Está en pantallas a esta hora, como les digo, a las 14 horas con 32 minutos. Se ve una mañana soleada, no suenan las alarmas durante las primeras horas de esta mañana, porque como ya es prácticamente la tarde, sí hubo ataques y bombardeos. Precisamente el alcalde de esa ciudad había posteado en sus cuentas imágenes de durísimos ataques en zonas residenciales donde misiles rusos habían no solamente dañado estructuras civiles, sino también matado a civiles, ancianos, mujeres, niños, que lamentablemente estaban a esa hora transitando normalmente, pese a que el 45% de los habitantes de Ucrania están saliendo del país. Más o menos unos 2.700.000, 3 millones ha dicho Naciones Unidas a través de su agencia de los refugiados ACNUR. Y evidentemente hay todavía unos 25, 30 millones más o menos de personas que están tratando de huir de las ciudades. De lo que se conoce ahora en Kiev, la capital, sigue el gobierno al mando del país, pero claro, con una situación muy difícil hasta ahora. Así es, justamente horas antes de que inicie una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, se produjeron estos bombardeos en Kiev. A los 20 días ya que van de invasión, la ofensiva rusa no logra tomarse la capital, pero evidentemente están causando grandes daños. En este bombardeo hubo 4 muertos de los que se han reportado hasta el momento y también 35 heridos que fueron rescatados de los escombros de las zonas civiles que fueron afectadas. En esta ronda de negociaciones que empieza hoy en pocas horas, estarán acompañando también 3 primeros ministros de la Unión Europea. Estamos hablando del primer ministro de Polonia, de República Checa y también de Estonia, que están viajando a
reunirse con el presidente Zelensky en Ucrania. Vamos a ver también cuál es la expectativa de estas negociaciones. No se han podido concretar los altos al fuego porque pese a que ha habido esta intención, o se ha mencionado en la mesa de negociaciones por parte de Rusia, no se han dado a cabo. Como vemos, hay ya bombardeos, pero el día de hoy también hay algo importante que tenemos que anunciar respecto a esto, y es que justamente hace pocos minutos el canciller Juan Carlos Holguín mencionó que ya se está evacuando a nuestro compatriota Diego Moncayo, que se encontraba, recuerden ustedes, en la ciudad de Shotska, en este poblado que estaba rodeado de tropas rusas. Él ya está siendo evacuado. Esto operativo de evacuación tomará entre 24 y 36 horas, pero en buena hora él a las 4 de la mañana empezó ya su evacuación junto con un amigo ucraniano. Esperemos que en las próximas horas podamos tener la buena noticia de que nuestro único compatriota que está en un caso crítico dentro de Ucrania haya sido ya rescatado. Sí, bueno, el canciller lo acaba de postear y vamos a ver si tenemos la posibilidad de verlo en pantalla, el último post del canciller en su cuenta de Twitter. El vicecanciller Luis Vallas, precisamente allí está la publicación, y ahí está la fotografía de la furgoneta y el convoy en la siguiente fotografía, donde pueden observar ustedes que el canciller Juan Carlos Holguín ha dicho: este es el vehículo donde nuestro compatriota Diego Moncayo y su amigo ucraniano han iniciado el camino a la frontera con un corredor humanitario autorizado. Agradecemos al municipio de Shotska que ha dado su apoyo, y también lo que ha confirmado, ¿no?, el viceministro Luis Vallas, que se encuentra en Varsovia, allí en la capital de Polonia, supervisando el operativo que dice tomará 36 horas. Claro, es que la ciudad de Shotska queda en el lado este del país, tiene que cruzar todo el país hasta la frontera con Polonia. La verdad que imagínense ese recorrido de 36 horas de terror. Y en medio del conflicto. En medio de las bombas. En medio del conflicto, precisamente, pero es una buena noticia. Es una muy buena noticia, ya que estábamos todos pendientes acerca de la seguridad, la salud y la situación de nuestro compatriota. Sin embargo, les contamos, amigos, la situación es crítica. Cientos de miles de ucranianos están huyendo del país, pero no todos pueden. De los que permanecen, cada vez son más los que se quedan sin hogar por los bombardeos rusos. Tal es el caso, por ejemplo, de Yaroslavna Filonenka, una mujer de 81 años de edad, quien en su infancia vivió la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un reportaje, veamos. Yaroslavna Filonenka lleva sentada desde primera hora de la mañana al lado del edificio donde vivía. Está esperando a que vengan a recogerla. Durante la noche, un bombardeo destruyó la casa en la que había vivido durante décadas. Es esa de ahí. Una habitación, otra habitación más pequeña y una cocina. Nada más. El proyectil impactó a las 5 de la mañana. Hubo una explosión muy fuerte y luego una especie de humo blanco que quemaba en los ojos y en la garganta. Entonces oí a los bomberos en el pasillo pidiéndonos que nadie saliera. Había desaparecido la escalera. Así que me bajaron por la escalera de los bomberos. Estamos en el extremo norte de Kiev. Este edificio de apartamentos fue alcanzado por un bombardeo desde posiciones rusas al norte de la capital. A pesar de los esfuerzos por limpiar la zona, es difícil imaginar que los residentes puedan regresar algún día a sus hogares. Según las autoridades ucranianas, al menos una persona murió en el ataque. Muchas lo han perdido todo. Los que todavía pueden acceder a sus viviendas tratan de poner a salvo sus pertenencias. Yaroslavna tiene 83 años. Esta es la segunda guerra que le ha tocado vivir. En su infancia, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Me siento muy mal. Estoy cansada. Me duele mucho la cabeza. ¿Por qué tengo que vivir esto? Solo quiero descansar. Un familiar suyo está de camino para recogerla. Allá donde la lleven, tendrá que volver a empezar. Así es lamentable lo que está ocurriendo en este lado del mundo. En los 20 días de ofensiva rusa se ha mencionado que en las conversaciones que se tengan en este día se planteará que no habrá por parte de Ucrania
una rendición, lo ha dicho ya el presidente Zelensky hace pocas horas en sus canales oficiales. También se espera contar con este apoyo de la Unión Europea. Sin embargo, como ya se ha venido viendo, no se quieren involucrar en esta guerra que ha pasado ya 20 días y que cobra una altísima factura a lo que está ocurriendo en este lado del mundo y que evidentemente está afectando ya al resto de países, incluso a nosotros que estamos tan lejos. Así es, Carolina, y para cerrar el tema vale rescatar y resaltar la labor que viene haciendo la Cancillería de rescatar y ayudar a cada uno de los ecuatorianos que han estado expuestos a la guerra. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con más. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como siempre, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ya regresamos, se encuentra ya en nuestros estudios el señor Roberto Salas, secretario de la Alianza Público-Privada. Ya volvemos. Gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera, y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente, Galápagos, costa, sierra y oriente. Orgulloso de mi patria desde el vientre, nuestras costumbres que nadie nos las quita. El peloteo por las tardes con los panitas, la música full, el baile, las cervecitas, pues encebollado que nos resucita, la bendición de mi abuelita. Ey, Ecuador es todo lo que necesitas. Ecuador TV, el canal de la gente. Gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera, y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente, Galápagos, costa, sierra y oriente. Orgulloso de mi patria desde el vientre, nuestras costumbres que nadie nos las quita. El peloteo por las tardes con los panitas, la música full, el baile, las cervecitas, pues encebollado que nos resucita, la bendición de mi abuelita. Ey, Ecuador es todo lo que necesitas. Ecuador TV, el canal de la gente. 7:45 de la mañana, el presidente de la República y su comitiva estuvieron el pasado viernes en el cambio de mando del presidente de Chile, Gabriel Boric. Y allí el día jueves, la noche anterior, estuvieron en el famoso Ecuador Open for Business, que es básicamente una presentación del portafolio de sectores para la inversión extranjera. Con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña uno de los que acompañó precisamente en esta misión al presidente de la República, el secretario técnico de la Secretaría Alianza Público-Privadas, Roberto Salas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Siempre un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Secretario, ¿qué interés tiene el sector chileno, sobre todo ese gran empresario que tiene mucha experiencia en el sector minero, hidrocarburífero y otros sectores de la economía chilena, que ven a Ecuador como un buen lugar para hacer negocios? Definitivamente, el Ecuador ha sido un foco de interés para los empresarios chilenos, y la idea es fortalecerlo aún más por la actualización de oportunidades que tiene el Ecuador hacia el mundo respecto a oportunidades de inversión. Pero debo ser muy claro en lo siguiente también, de que fue un gran evento para poder establecer una renovada relación comercial, fraternal, entre dos países que siempre han tenido una cooperación cercana.
Creo que el acercamiento, la asistencia, la cordialidad que se vivió entre los presidentes, sobre todo entre el presidente Lasso y el presidente Boric, fue muy importante para renovar y fortalecer esos lazos de cooperación y algo muy importante es que a través de ese esquema se logró que el gobierno chileno, el nuevo gobierno chileno, pueda ratificar el apoyo para que el Ecuador pueda adherirse a la Alianza del Pacífico, que es un tema fundamental para la estrategia de apertura que tiene el país. Y en ese sentido, obviamente, aprovechamos para tener reuniones muy profundas con el sector empresarial, no solamente de empresas a empresas, por la comitiva que acompañó, sino también con los gremios, sobre todo los gremios de industriales, la corporación o la confederación de la industria y el comercio, en el cual se pudo establecer una muy clara política de apertura que tiene el gobierno ecuatoriano y las oportunidades que se brinda para el inversionista chileno. ¿Y cuáles son estos sectores, secretario, en los cuales se va a desarrollar precisamente esta cooperación de los dos países? ¿Cuáles son estos sectores que realmente son considerados como estratégicos, como importantes y que por otro lado también podríamos mencionar a propósito de la ley de inversiones que en este momento está siendo tramitada en la Asamblea Nacional? Existe muchísima controversia porque se habla de que va a haber privatización excesiva de los sectores sensibles. Entonces, un poquito, ¿cuál es su lectura frente a esta situación? Vamos a empezar por lo primero, que son los sectores que hablamos. En el caso de la relación con Chile, Chile obviamente tiene una experiencia y ha tenido éxitos clarísimos respecto a ciertos sectores como la minería, el sector del comercio, el sector de logística, el sector del retail. Ha tenido un desempeño muy importante en el área forestal. Y obviamente estos son sectores que para el Ecuador son oportunidades y que nosotros estamos también abiertos. Otro tema importante en el caso de Chile es que es uno de los referentes, no solamente de la región latinoamericana, sino a nivel mundial, sobre los temas de concesiones o asociaciones públicas privadas exitosas. Que ese es el área que obviamente en mi caso, me pasé una tarde entera con la Dirección Nacional de Concesiones para poder establecer mecanismos de aprendizaje, mecanismos de cooperación entre la Secretaría Técnica de APPs del Ecuador con la Dirección Nacional de Concesiones de Chile. Yendo al otro tema, la controversia o las discusiones, las diferencias, creo que son grandes oportunidades de que todos podamos aprender sobre los mecanismos más modernos que existen para poder desarrollar empleo, para viabilizar infraestructura, que al final del día genera empleo y mejora sustancialmente la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorando los servicios, sobre todo los servicios públicos, en el tema de la vialidad fundamentalmente, en el tema de puentes, en el tema de aeropuertos, de puertos y otros elementos que son importantes. Cuando hablamos de la gestión delegada, abre a otros sectores, como el sector minero, efectivamente, como el sector de energía, en los cuales el Ecuador también tiene oportunidades enormes, mucho más grandes de las que el ecuatoriano común hoy en día piensa. Pero para eso necesitamos cambiar paradigmas. Y obviamente el cambio de paradigmas, la vivencia de una transición hacia un nuevo modelo más abierto y rompiendo elementos que pueden ser normalmente errados, pero por desconocimiento obviamente se generan dudas, se generan temores. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando hoy día a día, hombro a hombro con los asambleístas, para poder desvirtuar los temores, poder aclarar los conceptos y obviamente tratar de convencer de que las cosas como están planteadas en la ley son lo que mejor le conviene a los ecuatorianos, fundamentalmente por el mejoramiento del empleo y de la calidad de los servicios. Secretario, dentro de la propuesta está efectivamente esto de que también podrían ser sectores estratégicos o sectores sociales como la salud y la educación parte del proceso de implementar esta nueva ley de inversión. Entonces, allí dicen algunos sectores de la oposición que eso privatizaría estos sectores. ¿Usted puede aclarar si efectivamente esto no va a trastocar lo que la Constitución manda además, ¿no? Yo quiero ser súper enfático y, como lo dije en alguna oportunidad, sin pelos en la lengua. Delegar una gestión de una infraestructura no es una privatización. Confundirla es un error, y es un error gravísimo. Porque la privatización genera
o tiene que ver con una enajenación, con una transferencia definitiva de un activo, de una infraestructura a una empresa privada, en este caso. Y la gestión delegada y las asociaciones públicas privadas no van por ahí, en ningún caso. Y la ley es súper clara en ese sentido. Lo que dice es, cuando el Estado, que siempre tiene la opción de una contratación pública tradicional, que es, tiene un activo, una necesidad, contrata a alguien, normalmente una empresa, le paga, y con eso se queda el Estado para gestionarla. Hay otra modalidad que se da cuando no existe todavía claridad respecto al activo o la infraestructura. Se requieren estudios muy profundos por la complejidad de estas infraestructuras para poderlo diseñar y definirlo. Y luego, el Estado no tiene los recursos para hacer la inversión y por lo tanto quiere delegarle el financiamiento, la construcción y el mantenimiento a un tercero para que lo pueda hacer mejor que el Estado. Y por otro lado, es que en este tipo de procesos, siempre, sin discusión, y la ley así lo dice, al final del periodo, si la infraestructura es nueva, esa infraestructura siempre retorna al Estado. Y si la infraestructura era ya existente, pero se la delegó para poderla rehabilitar, recondicionar y mejorarla, siempre queda en manos del Estado. Por lo tanto, no existe en este esquema una privatización. Déjenme hacerme cargo ahora del tema de la salud, educación. Nosotros no estamos hablando de la política pública de la salud o del servicio de salud en su esencia, en su concepto, sino estamos hablando de la infraestructura hospitalaria, pues con los casos se meritan, en los tres elementos que acabo de mencionar, en alguna infraestructura educativa en el cual el Estado dice, yo prefiero tener que alguien me financie porque no puedo tener escuelas de primer orden, escuelas bien hechas, con baños decentes. Lo mismo con hospitales. Los tengo cerrados y no tengo los recursos para hacerlo. Invito a que alguien tome ese rol de la infraestructura, pero siempre el Ministerio de Salud va a dar el servicio usando mejor esa infraestructura. O siempre el Ministerio de Educación va a dar la política pública y los currículos y todos los elementos para poder darle el servicio educativo. Obviamente. Gratis. En ese sentido, ¿quién paga la inversión? Que es la otra pregunta. La paga el Estado, como la paga ahora, en el modelo tradicional. Lo único es como en estos contratos se establecen incentivos especiales para que el pago que da el Estado al gestor se lo paga en función de niveles de servicio y de la calidad del mantenimiento que ejecuta en la infraestructura. El Estado se beneficia y sobre todo los ciudadanos, sobre todo los niños de las escuelas o los adolescentes, sobre todo las personas que van a los hospitales o las personas que usan las carreteras, porque tienen menos accidentes en las carreteras y eso no tiene valor, no tiene precio. Es algo sumamente importante, incuantificable, en lo que me estaba refiriendo. Y por otro lado, la calidad educativa y la calidad del servicio, que es al final lo que le debe interesar al usuario. Por supuesto. Que tenga acceso a mejores servicios con contratos que le permiten al Estado proteger su soberanía respecto a la propiedad de los activos y por otro lado su contraloría respecto a la calidad de lo que está pagando. Ahora, los inversionistas siempre tienen dentro de su esquema un ganar. ¿Cuál es la ventaja para el inversionista en este caso? Porque si bien es cierto para el gobierno que va a mantener, digamos, su administración y va a mantener su hegemonía, entre comillas, va a brindar un buen servicio a los ciudadanos. Sí. Por otro lado, la empresa inversionista, ¿qué gana? ¿Qué es lo que se les ofrece en este tipo de contratos? Es una súper buena pregunta porque se cree que aquí viene un privado a ganar lo que quiera. Y eso es un error, y eso no solamente es un error, sino que tiene un defecto en su esencia, que es subestimar las capacidades jurídicas. Por eso la ley, para dar una seguridad jurídica no solamente al inversionista, para que pueda financiarlo, porque el inversionista no pone todo el dinero para que va a invertir, normalmente tiene que financiarse con terceros, pero también que le permita al Estado tener esquemas claros para poder establecer sus derechos, y no solamente del Estado y del inversionista o del financista, sino también de los usuarios. Y entonces, en función de todo eso, la regulación de del contrato estipula
las ganancias que son limitadas, y por eso la mejor forma de limitar las ganancias es hacer concursos públicos, para que haya la mayor competencia posible en cada uno de los proyectos. Y de esa forma regular los excedentes que puedan generarse por una actividad. Secretario, pregunta final, rápidamente su respuesta, estoy contra el tiempo. Empresas de economía mixta, ¿cómo va a funcionar esta alianza público-privada? La Constitución establece que las empresas de economía mixta pueden también hacer delegaciones. Y por lo tanto, eso hay mecanismos en los cuales ellos los pueden hacer. En el caso que ellos determinen de que pueden hacer una APP, o una asociación pública-privada, la podrían usar utilizando la ley, que exige fundamentalmente concursos públicos, abiertos y muy competitivos, estructuración de contratos bien hechos para que el Estado ejerza sus derechos, así como los derechos de los otros actores, y que la propiedad del activo, al final de cada periodo, revierte el Estado, o si el activo ya existe, siempre es del Estado. Secretario, estoy con el tiempo. Muchas gracias, quedó clarísimo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por su presencia. Amigos televidentes, hacemos una pausa, pero ya regresamos con el final de este informativo para ustedes. Ya volvemos. Sí, 8 de la mañana, Verónica, se acabó el tiempo, nos vamos. Así es, tenemos inmediatamente declaraciones del presidente de la República. Vamos a seguir con una cadena nacional y les esperamos a las 19 horas en punto con más noticias. Hasta pronto, buenos días. Hasta luego.